representante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, y voy a hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este es un tema muy delicado y complejo que requiere una mirada histórica y geopolítica. Como representante de la OTAN, les resumo brevemente la historia y la relación entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania comparten una herencia cultural y religiosa que se remonta más allá de 1000 años, cuando Kiev, la actual capital de Ucrania, era el centro del primer estado eslavo, la cual surgieron ambos países. Durante el siglo XVII y XVIII, Ucrania fue incorporada al Imperio Ruso, que sometió y reprimió su lengua y su identidad nacional. Tras la Revolución de 1917, Ucrania se independizó brevemente, pero fue reincorporada a la Unión Soviética. Durante la época soviética, Ucrania adoptó la configuración geopolítica actual al recibir el territorio de Polonia, Rumania y Eslovaquia, y así como la península de Crimea, que había sido parte de Rusia en 1954. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se convirtió en un estado independiente y soberano, de la cual quiso mantener relación con Europa y la OTAN. Sin embargo, mantenía relación económica, cultural con Rusia. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania se desembocó en el 2014 cuando el presidente ucraniano Víctor, bajo la presión de Moscú, rechazó el acuerdo de la Asociación de la Unión Europea, lo que provocó protestas en el este de Ucrania, lo que Rusia hizo un anexamiento a Crimea, apoyando a estos separatistas en Ucrania, haciendo que se generaran muchas guerras y desplazamientos. Definición específica del conflicto. Tras la independencia de Ucrania se enfrentó a varios conflictos políticos y económicos y sociales, mientras que Rusia intentó mantener sus influencias en la región. Los motivos del conflicto son diversos y se relacionan con las cuestiones territoriales, culturales, energéticas y de seguridad. Algunos de estos puntos más relevantes son: la anexión de Crimea por la parte de Rusia en el 2014, que violó la integridad territorial de Ucrania y fue condenada por la comunidad internacional. Crimea es una península estratégica en el Mar Negro que alberga una base naval rusa y mayormente población rusa hablante. El apoyo de Rusia a los separatistas del este de Ucrania que controlan la región de Donetsk y Luhansk, donde mejor conocida como Donbass, una región rica en minerales y de cultura rusa. La dependencia energética con Ucrania y Rusia generalmente en gasoductos. Y además la aspiración de Ucrania por ser integrante de las estructuras del Euroatlántico y de nuestra organización OTAN, que esto genera un choque entre estos dos países, puesto a que Rusia percibe una posible amenaza a su seguridad y a su estatus como gran potencia. El conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un gran impacto a nivel regional e internacional, tanto como en el ámbito político, económico, social y humanitario. A nivel regional, el conflicto afecta a los países vecinos como Ucrania, Polonia, Rumania y otros países más, como los países de Estonia, Letonia y Lituania, que comprenden fronteras contra estos países, también como vínculos culturales e históricos. A nivel internacional, el conflicto supone una grave crisis para la seguridad y el orden mundial, que pone a prueba la capacidad de la respuesta a la unidad de la comunidad internacional, específicamente a nuestra organización y de la Unión Europea, frente a violaciones del derecho internacional y de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia. Este conflicto también tiene repercusiones en Estados Unidos y China. A nivel nacional, el conflicto tiene un impacto tanto en Ucrania como en Rusia, pues sufren repercusiones humanitarias, pérdida de materiales territoriales, conflictos económicos, políticos y además
como también en Ucrania se teme perder territorio y Rusia el aislamiento. Desde mi opinión sobre el conflicto que se trata de la situación es muy grave y peligrosa, que puede tener consecuencias impactantes para la estabilidad y la paz en Europa y en el mundo. Creo que es necesario buscar una solución diplomática y pacífica que decrete los derechos internacionales sobre la soberanía de Ucrania y el territorio, tanto de la seguridad como de los ciudadanos, tanto rusos como ucranianos. Se le da mucha importancia y gracias a nuestra organización por generar apoyo tanto social, político, militar y de materiales para reforzar todos estos malos actos que se generan en el país de Rusia hacia Ucrania. Bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido un poco sobre el tema. Vuelvo y repito, soy un representante sobre la organización OTAN y hago esta presentación audiovisual para que logren entender otros países vecinos y allegados que este problema ha sido muy agravante, muy delicado y de un impacto no solo regional, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, nos vemos en otro momento.